Ante todo, daros la bienvenida a la Escuela de Negocios y Dirección. Mi nombre es José Vera y durante las próximas 2 horas voy a compartir con todos vosotros esta clase, esta asignatura o esta materia sobre la formación en la empresa. Las 2 horas que vamos a dedicar a este tema las vamos a repartir primero en una exposición por mi parte de una teoría y dejaremos buena parte de esas 2 horas, aproximadamente los 3/4 de hora finales o media hora final, para poder hacer un diálogo a través del chat y poder responder en la medida que yo sea capaz de hacerlo a las preguntas que vayáis formulando. Vais a disculpar que os trate de tú, porque no viéndoos las caras al otro lado de la cámara y no sabiendo de vuestra vida y milagros, me parece que por lo menos el tuteo hará que el acercamiento entre vosotros y un servidor sea mucho más entrañable y mucho más amigable, ¿no? No sé si todos habéis tenido la oportunidad, y me gustaría que contestarais brevemente en el chat, de leer el caso práctico que he adjuntado y os he hecho llegar con anterioridad, que servirá un poco como plataforma de discusión y de debate sobre este tema. ¿Habéis tenido oportunidad de leer el caso, de tener echar un primer vistazo al caso? Bien, veo que hay bastantes respuestas positivas, con lo cual me deja un poco la tranquilidad de al final de la exposición y en el debate, en el coloquio, poder entrar en materia y poder hacer algunos comentarios del caso. El caso ha sido un tema sencillo. Lógicamente, 2 horas de debate no dan para mucho. Veréis que tal vez no encajan muy en línea con lo que voy a hablar como estructura, pero sí nos servirá para entender que no hemos perdido ninguno de los pasos, ninguno de los escalones de la formación en la empresa, a la hora de ser capaces de entender todo el proceso y, bueno, lo que lleva consigo. El director financiero del caso está muy preocupado por los costes, pero como veremos inmediatamente al poco de empezar la presentación, la formación no es un tema de costes. Pero bueno, lo he puesto como un guión, como una especie de línea argumental a seguir para que en el transcurso de la exposición podáis ir planteando los problemas de cómo repercute cada una de las fases del proceso de la formación en la empresa en ese coste final, en ese coste aunque sea entre comillas. Si por casualidad en el transcurso de la presentación se os ocurre la pregunta, no esperéis al final para plasmarla en el chat, la vais colgando, de forma que al final de la exposición, como os he dicho, tengamos la oportunidad de ir respondiendo a cada una de estas preguntas que vayáis formulando y al final de todo os daré un poco mi visión de todos los parámetros que forman parte de ese escandallo, de esa lista que debemos tener en consideración a la hora de imaginarnos o de calcular cuál va a ser el coste final de un programa o de una acción formativa que podamos hacer en la empresa. Dicho esto, estas pequeñas advertencias sobre el trato de tuteo que espero que sea aceptado por todos vosotros, paso a hacer la exposición del tema. En casi todas mis presentaciones saco a mi buen amigo Aristóteles, si me permitís la broma del buen amigo, no lo llegué a conocer a pesar de mis canas, tuvo una frase muy afortunada que dice: enseñar no es una función vital, porque no tiene fin en sí misma. Es decir, lo que yo os vaya a decir a vosotros en la próxima hora y cuarto, hora y media, no tiene ningún sentido para mí, porque es algo que ya conozco y que me ha servido de planteamiento a la hora de estructurar toda la presentación. Lo importante es que aprendéis vosotros. Es decir, la función vital no está en enseñar, sino en aprender. Sirva esto de primera exposición, de primera provocación, de que los protagonistas sois vosotros, no soy yo, aunque yo nos vea en pantalla y vosotros sois los únicos que podéis verme en este pequeño recuadro que nos permiten las nuevas tecnologías. Una pequeña provocación.
una primera reflexión, pero a título un poco provocativo. ¿Debe la empresa sustituir a los centros educativos tradicionales? O sea, ¿por qué hablamos de la formación en la empresa? ¿Qué tipo de acciones debe hacer la empresa o la universidad? Es decir, ¿cómo se pueden repartir esa tarea de formación? Yo tengo las ideas que yo creo bastante claras. Es decir, muchas veces tendemos a recurrir a la empresa para formar en aquellas carencias que la universidad, la escuela básica no nos ha permitido dar. Y la empresa está para ganar dinero. Eso es algo que no hay que olvidar desde el primer momento cuando estamos hablando siempre de cualquier tipo de acción formativa relacionada con la empresa. La finalidad primera de la empresa es ganar dinero. Por mucho que pueda sonar esto a capitalismo salvaje, no es ese. Evidentemente, con ese dinero habrá que hacer un reparto en función de las aportaciones que se hagan para esa ganancia, pero es para dinero. No está para enseñar la empresa. No obstante, hay partes, es decir, en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, evidentemente hay partes que la empresa está obligada a formar, sobre todo en aquellos aspectos de su actividad que la universidad o que la escuela pública o la escuela básica no enseña. Yo todavía me hago un poco cruces en esta primera champa del siglo XXI, que todavía las empresas están dedicando parte de su presupuesto a dar formación en idiomas, sobre todo en inglés, que tenía que ser ya una especie de plus, que venía ya incorporado, o la informática básica. Y todavía estamos haciendo cursos de Microsoft, de idiomas, de francés, de inglés, cuando se supone que cuando alguien llega a la empresa ya tenía que llegar con eso incorporado. Hecha esta provocación, lo que quiero es que de entrada tengamos las ideas bien claras de qué es lo que debe dar la empresa como formación. Y muchas veces tendemos a irnos hasta los cerros de Úbeda proponiendo cosas como puede ser aprender japonés o aprender artes marciales y que el curso lo subvencione o lo pague la compañía. Insisto, la empresa tiene una vocación bien clara y bien definida, que es obtener beneficios. Con esos beneficios, evidentemente, podrá suplir y pagar otra serie de gabelas y de tareas complementarias, pero el fin principal de la empresa no está en formar. No obstante, el departamento de formación de una empresa es muy importante porque, lógicamente, las nuevas tecnologías van avanzando a una velocidad tremenda y, lógicamente, las tecnologías que está utilizando o que está desarrollando la propia empresa, de alguna forma tendrá que transmitirlas a los propios empleados. Pero, insisto, hay capítulos de la formación, como puede ser este tan manido que estamos, sobre todo en España, como asignatura pendiente, que la empresa tenga que subvencionar o que pagar clases de inglés, a mí por lo menos me cruje un poco. Hecha esta pequeña butad, esta pequeña provocación inicial por calentar un poco los motores, vamos a hacer unas primeras reflexiones. Como os he dicho antes, el ejercicio que he propuesto es un ejercicio en el cual no quiero en absoluto llegar a cifras numéricas de lo que cuesta un plan de formación, pero sí analizar un poco lo que cuesta cada partida que influye dentro de un programa de formación dentro de la empresa. Con la salvedad, con la máxima clara de que la formación dentro de la empresa no es un coste, es una inversión. Esto tal vez es algo muy manido, porque eso es algo que utilizan mucho los consultores de formación, indicando la importancia que tiene para la empresa el que aporte una parte de su presupuesto a la formación de sus empleados, pero lo que sí estoy convencido es que a largo plazo es una inversión. Es algo que no podemos percibir inmediatamente después de acabada la acción formativa, cuál ha sido el beneficio de esa acción, pero es una inversión a largo plazo. Para las dos partes, para la empresa por una parte y para el empleado. Yo diría primero para el empleado, que es el protagonista, y en segunda derivada para la empresa. Quede bien claro que no estamos hablando de costes, estamos hablando de inversión, sobre todo a largo plazo. Peter Senge, en su libro La quinta disciplina, que si no conocéis os recomiendo encarecidamente su lectura, viene a plasmar ya no solamente el concepto de la formación en la empresa, sino la organización que aprende. Es decir, la formación continua, el aprendizaje continuo es algo que tiene que estar metido en la médula de cada una de las personas, cada uno de nosotros. Yo cuando
acudo a dar una clase presencial, lo primero que digo a mis alumnos, yo he venido aquí a aprender. En este caso, aprenderé lo que me digáis al final de mi exposición en el coloquio a través del chat, con la calidad de las preguntas que me vayáis haciendo. La calidad de las respuestas la tendréis que valorar vosotros, pero yo aprenderé mucho de cuáles son las preocupaciones, las inquietudes, las dudas que os plantea la exposición que os hago esta tarde a través de este canal de Internet. Primero es maestría personal, aprendizaje personal. Es lo que, como os he dicho antes, el alumno es el principal protagonista de un proceso de formación. Abordar también modelos mentales, es decir, no solamente enfocarnos en la formación que estamos recibiendo de una forma inmediata, sino cuál es la forma con la cual abordamos el entorno. Ortega y Gasset, hace ya muchos años, es un filósofo español, no sé si de todos conocido, dijo que el hombre o la persona en general, hombre y la mujer, no era por sí solo hombre o mujer, sino era el hombre y su circunstancia. Es decir, hay que tener en cuenta todo lo que va alrededor de la persona. Es importante construir una visión compartida con todo el colectivo que tenemos alrededor, el colectivo y el objetivo común, sobre todo pensando en el largo plazo. En estos tiempos el trabajo individual va perdiendo fuerza, va perdiendo importancia y estamos hablando siempre de equipo. Para hacer cualquier tipo de proyecto, una persona sola no es capaz de hacerlo. Antes los artesanos medievales se valían por sí solos, el zapatero, él solo hacía el zapato completo. Hoy en día no podemos pensar en una fábrica de zapatos en la cual haya una única persona que haga todo el proceso de fabricación del zapato. Entonces es importante aprender a trabajar en equipo y aprender en equipo, para compartir las enseñanzas, para que cada uno, en función de lo que sabe, lo aporte al de al lado, al del puesto anterior, al del puesto posterior, y todo eso enriquezca, de forma que el sumatorio de esos resultados va a ser siempre superior a la suma individual de las partes que lo componen. Y sobre todo, un pensamiento, un aprendizaje sistémico, es decir, considerar a la organización como un todo, no como la suma de elementos individuales. Esto es todo un paquete. Estos 5 puntos creo que son básicos a la hora de plantear lo que vamos a ver a continuación sobre la definición de necesidades de formación, cómo diseñar un plan de formación, cómo evaluarlo, etcétera. Hago un pequeño paréntesis. Creo que a través de esta plataforma tendréis la posibilidad de disponer los contenidos de mi presentación, con lo cual tendréis tiempo y oportunidad a posteriori de releer y de profundizar un poco más en cada una de las transparencias o de las pantallas que voy presentando. Dentro de lo que sería la carrera o la vida laboral en la empresa, podríamos pensar que las áreas de aplicación de la formación cubren o barren, como se puede ver en este círculo, todo el recorrido del empleado dentro de la empresa. Desde el ingreso y su integración en la empresa, como se puede ver en la casilla que marca aproximadamente las 2, si consideramos la pantalla un reloj. Ingreso e integración con unos planes de adaptación y de acogida a la empresa. En esa integración aparece cómo comunicar la cultura de la empresa, y ahí puede haber cursillos y fases formativas muy específicas de esa transmisión de cultura, de esa impregnación de la cultura en el empleado recién ingresado. Evidentemente habrá una adecuación de la persona al puesto. Lo que no se ha aprendido en la universidad porque no se ha podido o porque aquel día no fui a clase, como se dice habitualmente, bueno, pues la empresa podrá subsanarlo buscando qué tipo de formación va a tener que aportar para adecuar la persona al puesto. Muchas veces los puestos son muy específicos, son muy propios de la propia empresa y hay que dar una formación complementaria. Por poner un ejemplo de mis buenos amigos, los fabricantes de neumáticos, nadie nace enseñado a saber hacer un neumático porque pertenece al secreto del sumario. Por lo tanto, la empresa que hace neumáticos está obligada a formar a sus trabajadores a cualquier nivel, está obligada a enseñarle cómo se fabrica un neumático. Cuando hay momentos de promoción, cuando hay etapas de promoción, evidentemente también es importante complementar
los conocimientos del puesto anterior con conocimientos nuevos, de forma de que se pueda capacitar a ese empleado promocionable a esa nueva posición, a esa nueva promoción. En la gestión por competencias veremos, me imagino que esto lo podéis ver en algún otro capítulo, en otro apartado de vuestros estudios, de vuestro curso. Bueno, se pueden ver los gaps que hay entre la competencia, el nivel de competencia que se exige en una determinada materia, en una determinada competencia, y el nivel que muestra el empleado, de forma que en ese gap negativo o positivo, sobre todo si es negativo, veremos cómo diseñar planes de formación para compensar esos desfases entre lo real y lo mínimamente necesario para ocupar el puesto. Y sobre todo la planificación de carreras. Ya sé que hoy en día, con las turbulencias que hay en las empresas, hablar de promoción y planificación de carreras profesionales es un poco complejo, pero bueno, si estuviéramos en épocas de estabilidad, sería un tema que habría que desarrollar dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque cuando tengamos una planificación de carreras, sabemos qué tipo de formación complementaria hay que dar a ese empleado para que vaya alcanzando cada uno de los niveles, de los estratos de esa carrera profesional. Este sería un poco un resumen de lo que vamos a ver a continuación con puntos más de detalle. Lógicamente, el área de formación y desarrollo de una empresa tiene que disponer de medios, de herramientas suficientes como para poder desarrollar esa función. El responsable de formación, y así como el consultor o facilitador, deben tener las mínimas herramientas necesarias para poder alcanzar todos los objetivos de ese aprendizaje que se pretende. La responsabilidad es de todos, no solamente es del responsable de formación de la compañía, no solamente es del responsable de recursos humanos de la empresa, sino que todos los mandos intermedios, la dirección y el último empleado es responsable de su propia formación. No hacemos nada que gastemos un capital, unos bienes económicos y materiales en dar cursos de formación si el propio empleado no pone voluntad de aprender. Por eso os decía al principio esta frase de Aristóteles. El protagonista es el alumno, es el aprendiz, el que tiene que absorber esos conocimientos, y si no hay voluntad de absorberlo no haremos nada. La formación va dirigida a personas adultas dentro de la organización. No podemos a estas alturas del partido pensar que estamos en la fase escolar, en la cual el niño o el joven se distrae con otro tipo de inquietudes. En la empresa ya hemos dejado esa fase juvenil, infantil, y entendemos que es una responsabilidad de personas adultas dentro de toda la organización. ¿Qué objetivos tiene? Bueno, pues si lo vemos desde el punto de vista empresarial, bueno, pues que una empresa vale lo que valen sus empleados. Y si sus empleados valen mucho porque tienen muchos conocimientos, el valor intangible de la empresa evidentemente será superior. Mejora la competitividad de la empresa, una empresa con buena gente. Veremos al final una pequeña broma entre el Chief Executive Officer y el financiero. Sin duda es mejorar la competitividad. Es decir, hoy en día vivimos en un mundo totalmente internacional, un mundo global, en el cual no hay barreras y prácticamente la comunicación es prácticamente instantánea. Entonces esa competitividad se manifiesta día a día. Es una forma también de asegurar la permanencia de los empleados valiosos, es decir, es una forma de retener el talento dentro de la compañía, fidelizar a las personas, si es que podemos hablar en estos momentos de crisis de fidelización. Pero, insisto, la teoría es la que os tengo que manifestar a través de esta charla y, lógicamente, veremos lo que viene a continuación en el debate. Preparar para contingencias. En estos tiempos cambiantes hay que tener siempre plan B y plan C. O sea, lo que no podemos hacer en un plan de sucesión es tener una vacante imprevista y no tener ningún empleado dentro de la compañía que le pueda sustituir de forma inmediata. Entonces, en esas contingencias, en esos imprevistos, tenemos que tener preparada la plantilla para poder cubrir esos huecos que se puedan presentar. Mejorar las relaciones y la comunicación, evidentemente, una acción formativa es una forma de sacar del día a día al empleado, meterle o sumergirle en una piscina de
de formación, y eso lógicamente va a establecer unos lazos interpersonales entre los participantes del programa de formación que es muy elogiable, sobre todo si hay alguna actividad de outdoor, como veremos después. Y sobre todo la motivación al trabajador. Si un trabajador ve que la empresa se preocupa de cubrir esas carencias que la universidad, que la escuela, que el instituto no ha proporcionado, bueno, pues tenemos la oportunidad de motivar al empleado con esas acciones formativas. Como digo, siempre dentro de ese marco de responsabilidad de quién es responsable de qué. A título personal, poniéndonos en el otro lado, no solamente en el lado empresarial, sino en el lado del empleado, bueno, lo que sirve la formación es para facilitar esa adecuación de la persona al puesto de trabajo, mejorar el desempeño, facilitar la polivalencia. Es muy importante, esto no lo vamos a tratar hoy porque no es del caso, pero acordaros de la palabra empleabilidad, capacidad de ser empleable. En estos tiempos de turbulencia hay que tener siempre un plan B y un plan C para decir, si no soy capaz de hacer esto, a lo mejor soy capaz de hacer esto otro. Tener siempre una alternativa, ser polivalentes. Desarrollo personal, sin lugar a dudas, la formación no solamente lleva consigo facetas técnicas, sino que lleva además unas facetas de desarrollo personal que va a quedar siempre en la impronta de cada individuo, y sobre todo la facilitación de la adaptación de la persona al puesto de trabajo. ¿Qué modalidades tenemos hoy en día de formación? Bueno, pues empezando por la clásica sería la formación presencial, que puede ser dentro de las paredes o fuera de las paredes. Para según qué tipo de actividad es muy recomendable la formación outdoor, porque es mucho más activa que la formación en clase. Recientemente, en los últimos 40 años, la formación a distancia se ha proliferado mucho. Ya empezaron los cursos por correspondencia a mitad del siglo pasado. En estos momentos tenemos otras herramientas, como pueden ser manuales, discos online, mixto, es decir, hay una serie de soportes. La red Google nos facilita cantidad de cursos de formación que podemos obtener de una forma más o menos fácil. Y luego lo que estamos haciendo en estos momentos, que es el e-learning, la formación a través de la red, mezclada con el blended learning. Supongo que en algunos casos también tenéis la oportunidad de acudir a alguna clase presencial, pero buena parte de la formación la vais a recibir a través de la pantalla del ordenador, que os permite seguir un curso de formación a distancia sin tener que hacer unos desplazamientos costosos tanto en tiempo como en dinero. Este sería un poco el resumen de las modalidades y, lógicamente, para cada tipo de formación, para cada casuística, habrá que saber elegir cuál es el medio más adecuado. El ciclo de la formación lo podríamos resumir en 4 fases que veremos luego con más detalle. No entraré en profundidad con los textos porque, lógicamente, hay mucho contenido en los textos que vais a ver en las hojas que vienen a continuación, pero, como digo, vais a tener la oportunidad de leerlo y releerlo las veces que queráis. Primero, detectar las necesidades, es decir, qué es lo que el empleado necesita como complemento de su formación. Un diseño de ese plan de formación, hacer un diagnóstico de las soluciones formativas, es decir, con qué solución vamos a afrontar mejor esa necesidad de formación que hemos detectado inicialmente, y luego una evaluación. Si no hacemos una evaluación al final, si no medimos, será prácticamente como si tiráramos el dinero por un sumidero de la fregadera o del váter, por decirlo de una forma más coloquial. Hay que respetar estas 4 fases, es decir, es fundamental saber qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, cuáles van a ser las consecuencias y qué alternativas tenemos, cómo analizar, hacer ese diagnóstico y, sobre todo, cómo evaluar los resultados y, sobre todo, lo que nos ha costado la operación formativa. Me vais a perdonar que suavice un poco la garganta. Estas 4 fases las vamos a ver con detenimiento. Detección de necesidades, podemos ver que aparecerán necesidades individuales o necesidades de área o de departamento, con lo cual nos aparecerán los gaps actuales, es decir,
qué es lo que tenemos como diferencial entre lo que realmente necesitamos y lo que realmente nos aportan los empleados que tenemos en estos momentos en la plantilla. Y para ello sacaremos una serie de soluciones organizativas, formativas, etcétera, actuales o futuras, de forma que integremos todo ello en un plan estratégico y que al final nos lleve a gaps futuros. Es decir, empecemos a pensar no solamente cuáles los diferenciales que tenemos entre la realidad actual, sino también lo que nos puede deparar el futuro a corto, medio o largo plazo. Hoy en día, evidentemente, habrá que hacer todos los planes a corto plazo porque el medio y largo plazo es más impredecible y hay que vivir un poco más el día a día. Antes se podía hacer planes a mucha más distancia, a mucho más término en términos de tiempo. Veremos luego a continuación en los siguientes el desarrollo de las partes inferiores. ¿Cómo detectamos las necesidades? Los gaps actuales, es decir, la diferencia que tenemos en este momento entre lo que mínimamente necesitamos para que el puesto quede cubierto correctamente y lo que el empleado nos puede aportar en ese momento, lo podemos obtener de la evaluación del desempeño individual. La evaluación del desempeño tiene una primera derivada que es conocer esas diferencias entre lo que realmente se necesita como mínimos y el máximo que en ese momento nos está aportando el empleado. Evidentemente también habrá entrevistas entre el jefe y el subordinado para detectar necesidades. Si hacemos una revisión del plan de carrera, como he mencionado antes, bueno, pues también sacaremos ahí esas necesidades y sobre todo hay que escuchar la voz del empleado, que es el que mejor conoce su puesto de trabajo y es el que mejor conoce sus carencias personales y escuchar esa voz que dice el empleado a la hora de sacar esas necesidades individuales. Por integración de esa evaluación del desempeño, de esas entrevistas personales, de ese escuchar al empleado de qué es lo que necesita como complemento de formación, haremos una agrupación con el jefe del departamento, sobre todo, que es el más adecuado para decir qué es lo que necesitan mis empleados para mejorar su rendimiento, comparar los objetivos que se plantifican o se exponen a principio del ejercicio con los resultados que se obtienen al final del mismo, sacaremos unas necesidades grupales. Y con esas combinaciones entre necesidades de individuo a individuo o necesidades de un determinado colectivo, que puede ser un departamento, una división, un equipo de trabajo, bueno, obtendremos los gaps actuales que nos servirán como punto de partida para los planes de formación más inmediatos. Los gaps futuros, esos vendrán dados por herramientas un poco más sofisticadas, es decir, si hacemos un análisis de debilidades y fortalezas, clásico DAFO, el plan de acción que tengamos y el plan estratégico de la compañía, e intuimos cómo va a evolucionar el sector, el mercado, etcétera, bueno, pues podremos ver cuáles van a ser las competencias futuras que vamos a necesitar para afrontar esas expectativas de futuro. Y de ahí nos saldrán, como se ve en esta transparencia, esos gaps futuros que nos servirán para hacer esa planificación en el plan estratégico, cuáles van a ser las acciones formativas que vamos a ver o intuir que sean necesarias para adaptarnos a ese nuevo futuro. El objetivo es generar una oferta formativa de la compañía para que todas las áreas y funciones aseguren la capacitación adecuada de las personas. Es decir, saber que tenemos las personas adecuadas, en el sitio adecuado, en el momento oportuno. Y, pues, lógicamente, el bagaje y la formación mínima necesaria para afrontar esas necesidades. Esto sería algo muy elemental y muy claro. Si entramos ya en el diseño de ese plan de formación, vamos a abordar unas premisas básicas. Ya lo he comentado antes de pasada, el plan de formación tiene que formar parte del plan estratégico de la empresa. No es un invento que Recursos Humanos o el Departamento de Desarrollo Personal y Profesional del mismo Departamento de Recursos Humanos se inventa para justificar su trabajo, su tarea, su responsabilidad. No. Si no está integrado dentro del plan estratégico de la empresa, no sirve para nada, porque tiene que haber una correlación directa y estrecha entre los objetivos que tiene la empresa y
las acciones formativas que tenemos que proporcionar a los empleados para alcanzar esos objetivos. Actualizarlo periódicamente, que no decir en estos tiempos que corren en los que el futuro ya no es lo que era. Lo que nos imaginamos que iba a ser mañana, cuando llega mañana, es algo totalmente distinto. Tiene que ser muy flexible ese plan de formación. No podemos establecer una rigidez, sino que tanto en los participantes como en los consultores que contratemos para impartir esa formación, tienen que tener una cintura lo suficientemente ágil como los futbolistas para en cualquier momento dar un cambio, un giro y responder a esas nuevas necesidades que van apareciendo y que modifican ese plan que teníamos diseñado inicialmente. Es una colaboración estrecha entre responsables de la compañía, entre los mandos intermedios y la dirección, y sin lugar a dudas hay que revisarlo anualmente. Y yo diría que inclusive la revisión a esta velocidad a la que transcurren los acontecimientos y que ya he mencionado 3 veces, yo creo, en este poco rato que llevo hablando, la revisión yo creo que hay que hacerla trimestralmente o mensualmente. ¿Por qué? Porque lo que he comentado antes de Paul Valéry, el futuro ya no es lo que era y el corto, medio y largo plazo que utilizaban mis antecesores, que era el corto era 1 año, el medio plazo eran 5 años y el largo plazo eran 10 años, hoy en día el corto plazo es el mes. Siempre estamos comparando lo que ha ocurrido este mes con lo que ocurrió el mes del ejercicio anterior, el mismo mes. El plazo corto, ese sería el corto, bien digo. El plazo medio sería el trimestre. Los financieros trabajan por Q1, Q2, Q3, Q4, el quarter 1, quarter 2, quarter 3 y quarter 4. Y el largo plazo sería el ejercicio completo anual. Es decir, hemos pasado de 1, 5 y 10 años a 1 mes, 3 meses, 12 meses. La revisión es fundamental porque lo que no podemos hacer es quedarnos con la rutina de que vamos a repetir el mismo plan de formación que teníamos en el ejercicio anterior. El diseño, bueno, habría que establecer una especie de ficha por cada curso en la cual podríamos, y lo enumero no de una forma exhaustiva, sino de una forma ilustrativa, primero justificar la acción, es decir, por qué vamos a abordar ese plan formativo, a qué destinatarios lo vamos a llevar, qué requisitos previos se requieren para hacer ese plan de formación, qué conocimientos orientativos se requieren antes de y se van a obtener después de, la metodología a aplicar en función de lo que hemos comentado antes de presencial, a distancia, outdoor, etcétera, los objetivos que queremos alcanzar con esa formación, la duración que vamos a emplear en esa acción formativa, hacer un análisis de proveedores. Evidentemente hay una panoplia tremenda hoy en día de consultores que se dedican a la formación y los que estéis trabajando en alguna empresa lo podéis apreciar que es así. Es decir, la oferta formativa es tremenda y hay que saber elegir a los compañeros de viaje, la logística y los medios que vamos a utilizar y cualquier otra consideración. Por eso digo que no es un listado exhaustivo. Es bueno para diseñar un plan formativo hacer una matriz de correlación. Una matriz de 3 entradas, como veremos en la transparencia siguiente. Lo que pasa es que el plano de la pantalla me dificulta hacer la tercera dimensión, pero la tercera dimensión lo veremos a continuación, que sería la prioridad. Pero habría que establecer esa tabla de forma que, de una forma gráfica sencilla, podamos ver claramente las acciones formativas, por una parte, ordenadas y narcisas, los colectivos a los cuales vamos a aplicar esa acción de formación. Es un ejemplo, no quiere decir con esto que sea algo traducible o exportable a vuestras situaciones de día a día cuando tengáis que afrontar por vuestra responsabilidad un plan de formación, pero bueno, pues acciones formativas que tengamos en el catálogo: liderazgo, trabajo en equipo, orientación a resultados, inglés básico, que ya he comentado que es un poco absurdo en estos momentos, y luego en un colectivo de una división de ventas, de un colectivo de ventas, entre el jefe de ventas, vendedor, el delegado o el administrativo, marcar cuál de ellos ha de acudir a esas acciones formativas, con 2 niveles, que puede ser la
la O de optativo y la X de requerido o de forzoso, y como digo, en el otro eje de la Z, aquí estaría con el eje X y el eje Y, en dos planos, el eje Z aparecería la prioridad, con qué premura tenemos que abordar el plan de formación. Hacer un diagnóstico previo, de forma de que sepamos si la acción formativa que vamos a abordar es idónea. Revisión del proceso de detección de necesidades, a ver si nos hemos equivocado o por el contrario hemos acertado en esa elección en esa detección de necesidades, y sobre todo definir el escenario futuro que vamos a tener. Pasar luego al diseño de la acción formativa y hacer un análisis de viabilidad. Vamos a ver cada una de las partes. La revisión del proceso de detección de necesidades, bueno, pues evidentemente lo haremos de una forma periódica cada vez que hagamos la evaluación por competencias o la evaluación del desempeño de cada uno de los empleados, pues tendremos una primera aproximación, una primera foto de la situación del empleado frente al puesto de trabajo y a los requerimientos que tiene ese puesto. Intentaremos también hacer una definición de un escenario futuro, de forma que podamos tener esa extrapolación, en la medida que se pueda hacer, de lo que sería el diagnóstico de necesidades con lo que puede ser el futuro de nuestras necesidades dentro de la empresa. Evidentemente, habrá que analizar a los participantes, la fijación de objetivos, seleccionar el formador, etcétera, de forma que podamos tener cubiertas cada una de estas fases que mencionaba anteriormente. Y en la medida de lo posible también establecer indicadores, algo que nos permita saber si hemos alcanzado el objetivo que queríamos obtener. Y para ello tenemos que tener indicadores que se puedan medir. Todo esto lo iremos viendo con más detalle en las transparencias posteriores. Si queremos hacer una extrapolación de la acción formativa para definir el escenario futuro, evidentemente habrá que abordar los contenidos, es decir, qué factores van a afectar directamente al aquí y a la ahora, y qué factores van a afectar a la evolución del mercado, de la empresa, del producto, del entorno, porque lógicamente esto nos va a cambiar, y sobre todo ver qué barreras vamos a tener para poder afrontar ese plan de formación. ¿Qué metodología? Bueno, pues reunirnos con los mandos intermedios para obtener toda la información, sobre todo escuchar la voz del empleado. Se puede utilizar un cuestionario para que, de una forma objetiva, con unas preguntas muy concretas y respondidas esas preguntas con un tic, con un sí, no, etcétera. El benchmarking es bueno a la condición de que lo hagamos con personas de las que nos podemos fiar, porque todo el mundo sabemos que en este tipo de encuestas de dinero y de bondad, la mitad de la mitad, tanto encuestas salariales como encuestas de calidad, es un poco complicado. Entonces hay que hacer el benchmarking con personas o con entidades que nos ofrezcan garantía de ser veraces para que el benchmarking tenga un resultado. Y sobre todo escuchar la voz de otros. No hay que ofenderse ni sentirse molesto porque uno pregunte a otro, oye, ¿y esto cómo lo hacéis en vuestra casa que habéis tenido este problema anteriormente? A la hora de diseñar la acción formativa hay que ver primero los participantes, son los protagonistas, el número de participantes, el perfil que tienen, qué metodología vamos a utilizar, el monitor o monitores, como he dicho antes, cuáles son los compañeros de viaje que debemos de elegir, el material que vamos a elegir, pedagógico, en función de las ofertas del mercado. Los tiempos es importante porque, como veremos en el tema de los costes, cuando trabajemos un poco el caso, bueno, pues no es lo mismo trabajar con unos tiempos que trabajar con otros, y los recursos necesarios. Para ello, como material pedagógico, utilizaremos pues todo lo que ofrece el mercado. La simulación, interpretación de papeles, el roleplay, conferencias, si se trata de dar clases magistrales, demostraciones de producto, para que se vea de una forma práctica cómo se utiliza y cómo se comporta el producto
en un momento determinado. Que haya formación interactiva, alumno-formador, tutorías, discusiones, debates, formación asistida por el ordenador. Evidentemente, hoy en día el ordenador es una herramienta fundamental en acciones formativas, grupos de autoformación que se puedan formar, etcétera. Es decir, como veréis, hay una panoplia de variantes que habrá que ir utilizando en función de cada caso. Cada tipo de formación requiere una u otra. Los componentes de un curso son aquellos componentes que se dirigen hacia las actitudes de las personas. No es lo mismo aptitud con P que actitud con C. Hay otros acciones formativas que van encaminadas a mejorar conocimientos y otras que desarrollan habilidades. Entonces, cada una de ellas, bueno, pues utilizaremos un sistema u otro en función de esa necesidad. En el caso de las actitudes he puesto unos ejemplos, como puede ser pues, la necesidad de vender, la atención al cliente, necesidad de cambio, si es que estamos en una fase de cambio en la empresa. En conocimientos, evidentemente, lo que hay que hacer es abordar conocimientos prácticos relacionados con la función, con la tarea o con el producto. Y para habilidades, bueno, pues pueden ser habilidades de tipo gerencial, como puede ser la de argumentar, la de manejar reuniones, trabajar en equipo, etcétera. Entonces, para cada uno de esos casos, cada uno de los tipos de componentes de ese curso, utilizaremos una herramienta o utilizaremos otra. Esto sería un poco más el desarrollo del diseño de la acción formativa en función de que tengamos varias opciones en cuanto al material, en cuanto al monitor o en cuanto a los medios educativos. Bueno, pues haremos una pequeña tabla que nos ayudará a esa toma de decisiones. Esto puede dar un poco pistas al trabajo, y me voy a detener un poco en esta página con el fin de que pueda servir de pie, de dar pie para el debate que podamos tener al final de la presentación. Hay unos costes pedagógicos, costes de inversión y mantenimiento, costes de los propios participantes y costes de funcionamiento normal. Costes pedagógicos están directamente relacionados con la acción formativa y con los costes que van alrededor de, es decir, el tutor, el monitor, los materiales formativos que se utilizan, el personal de apoyo, materiales. No quiero dar muchas más pistas, pero servirá un poco de discusión al final. Si hay que hacer unos desplazamientos fuera del lugar de trabajo, bueno, pues aparecerán unos gastos de locales y de alojamiento, de manutención. En el mantenimiento, bueno, pues hay que tener en cuenta ese capital de inmovilizado y de interés sobre capital. O sea, que hay un coste que está directamente relacionado con lo que la empresa está utilizando en ese momento. Por ejemplo, si estamos utilizando un aula de la propia empresa, bueno, pues el coste del metro cuadrado también a lo mejor hay que tenerlo en consideración como detalle más para saber cuánto nos cuesta la acción formativa, porque lógicamente la empresa, tanto si sea el edificio de propiedad como si sea de alquiler, el metro cuadrado por hora tiene un precio sustancial. El costo de los participantes, no hay que olvidar no solamente el salario que hay que pagar, sobre todo si la formación se da en tiempo, en jornada laboral, pero luego están los complementos que hay que pagar también, inclusive los costes sociales que van directamente relacionados con el salario, y luego los gastos de funcionamiento normal, es decir, hay un gasto de luz, de teléfono, de instalaciones si es que estamos trabajando en unas instalaciones ajenas a la empresa. Y sobre todo no olvidar el lucro cesante, que supongo que será alguna de las preguntas que vais a hacer en el momento del debate, del coloquio. ¿Y por qué medir la formación? Bueno, pues porque se ha dicho por activa y por pasiva. Peter Drucker, el gurú del siglo XX en funciones empresariales, sobre todo de recursos humanos, todo lo que no se puede medir no existe. Lo que no se puede medir no se puede gestionar. Entonces, es importante saber, y esa la pregunta que muchas veces nos hace nuestro
nuestro jefe en las empresas, al de recursos humanos, que dice el director, el financiero, oye, ¿y esta broma cuánto nos cuesta? Para eso hay que tener una respuesta rápida, ágil y sobre todo fehaciente de que hemos medido el coste de la formación, la inversión de la formación, la hemos medido con detalle y que no nos hemos desviado ni una milésima del coste final. ¿Cuándo medir la formación? Bueno, pues a lo largo de todo el proceso de formación. Es decir, hay que, desde el momento que se detectan las necesidades, y hay que empezar a evaluar. Es decir, necesito complementar la formación en, no sé, en cómo gestionar reuniones, porque las reuniones son un caos. Bueno, pues hay que empezar ya a pensar desde ese momento de que se ha detectado esa necesidad, cuánto nos va a costar esa operación. Y luego, hasta el final, hasta la propia evaluación y sobre todo el seguimiento posterior. Siendo prudentes en la medición, no va a ser cosa que empecemos a poner medios de medición y al final resulta que nos cuesta más el metro que la tela, cuesta más el collar que el perro. Una tabla para evaluar esa formación la podemos desglosar en temas de objetivos de apoyo y cómo hacerlo, y bueno, en función de qué es lo que vamos a hacer sobre las personas, cómo vamos a corregir, cómo vamos a motivar, cómo vamos a medir la relación y evaluar el impacto, bueno, pues tendremos una serie de acciones, unos objetivos de apoyo y sobre todo unos medios, cómo hacerlo cada uno de ellos. Si queremos medir sobre las personas, bueno, pues habrá que revisar los objetivos, revisar los indicadores y sobre todo el plan de acción que tenemos a la hora de poner los objetivos a cada empleado, etcétera. Como os he dicho antes, tendréis la oportunidad de tener esta presentación a posteriori y la podéis trabajar con más detenimiento. Lo que pretendo en esta videoconferencia es única y exclusivamente despertar el interés sobre el tema y poder responder a las preguntas que os hayan surgido en la propia presentación y en el caso práctico que habéis leído inicialmente. Kirkpatrick, también otro de los gurús de la formación de finales del siglo pasado, hablaba de 4 niveles para evaluar esa formación. Primero, la reacción, es decir, cómo han reaccionado los participantes en esa acción formativa. ¿Están satisfechos? ¿No están satisfechos? Para ello es básico hacer una encuesta al final, pero no hacerla de una forma tan rápida como se suele hacer cuando vamos a una conferencia en la cual nos ponen un pequeño folio y una casilla de 1 a 5 o de 1 a 10. ¿Cómo ha visto usted esta conferencia, el ponente, el material que ha presentado? ¿Le ha parecido interesante? No, hay que hacerla más en profundidad, haciendo una entrevista detallada con cada uno de los participantes para recibir el feedback y saber si verdaderamente el esfuerzo que hemos hecho en nuestra acción formativa vale la pena. Otro nivel de evaluación es el propio aprendizaje. ¿Qué han aprendido tanto en actitudes como en aptitudes, conocimientos, habilidades, etcétera? Un tema importante, la transferencia. Es decir, ¿ha cambiado? ¿En qué se ha transformado el empleado desde antes de la formación hasta después de la formación? Pero no inmediatamente después. Hay que dejar que la formación repose y luego ver cuáles han sido las secuelas de esa acción formativa. Y, como bien digo, los resultados, esos cambios de comportamiento, tanto en el corto plazo como en el medio y largo plazo. Es decir, los resultados de una acción formativa, la mayor parte de las veces no se obtienen en un primer instante, en un primer momento, sino hay que dejar que esa formación repose. De hecho, muchas acciones formativas que se están desarrollando ahora por buenos profesionales no dan solamente la píldora de la acción formativa, sino que dan un trabajo a desarrollar y hay una revisión de ese trabajo a desarrollar al cabo de varias semanas. De forma que el formador, el ponente, tiene tiempo para ver cuál ha sido la evolución de ese participante en su acción formativa y no solamente en decir, suelto el speech, suelto la conferencia y me voy. Entonces, si desarrolláis en algún momento una acción formativa dentro de vuestras empresas, tener en cuenta estos 4 puntos. Y añadiría una separación entre estos anteriores que hemos visto de reacción, aprendizaje, transferencia de resultados, los llevaría a 2 grupos.
Los dos primeros, la acción de diferencia, están relacionados con el individuo y las actitudes y los resultados están relacionados con la organización. Es decir, habrá que hacer un análisis sobre el nivel de mejora por parte del aprendiz, por parte del alumno, entre comillas, y en cuanto a actitud y resultados habrá que hacer un análisis a nivel de organización, a nivel de compañía. Y yo añadiría ese quinto nivel. Hemos dicho anteriormente que la formación no es un coste, es una inversión, y como tal inversión, bueno, pues habrá que intentar analizar el ROI. No sé si estáis familiarizados con el ROI, Return on Investment, el retorno en la inversión que hemos hecho. Por eso insisto en lo que decía antes, que el dinero que emplea una compañía no es un coste, es una inversión, porque se supone que va a revertir en el largo plazo, no es los costes de un kilometraje o de una dieta o de una manutención diaria, sino que la repercusión es una repercusión a largo plazo. Entonces, habrá que analizar los resultados obtenidos en comparación con los costes totales del programa de formación. Por eso, el retorno en la inversión, desde el punto de vista, vamos a decir, más formal, más académico, el ROI se puede medir como los beneficios netos obtenidos dividido por la inversión que hemos realizado en esa acción formativa multiplicado por 100. Está siempre puesto en forma de porcentaje. Lo que sí está claro es que los beneficios netos, es decir, el numerador, es difícilmente calculable porque no vamos a tener los resultados hasta pasado un tiempo y no nos podemos percatar de cuál es el beneficio neto total obtenido, pero bueno, por lo menos podemos tener una aproximación. Como he dicho antes, lo que no se mide no se puede gestionar. La inversión sí, la inversión, como veremos con el ejercicio el caso práctico que os he expuesto, bueno, pues seremos capaces de casi hasta el céntimo de euro poder valorar esos costes de esa inversión, ese valor de esa inversión. Hay dos ámbitos de medición para evaluar la formación. Lo que sería de actividad o entradas está en relación con las propias actividades formativas, la calidad acorde con los objetivos, y luego el otro ámbito de medición es los resultados, es decir, esto cuánto nos ha costado y, por otra parte, qué resultados hemos obtenido con esa formación. Sobre todo, cuál va a ser el impacto de esa formación en relación con los objetivos y resultados que la empresa obtenga de la consecución de esos objetivos. Voy a hacer una pequeña pausa para ver si en el chat han aparecido si hubiera aparecido alguna pregunta vuestra, por alguna razón. Igual es que no hay más. Bueno, luego veremos al final, en cualquier caso, vuestras preguntas. Indicadores de medición. Bueno, pues cuando tengamos que hacer una evaluación de nuestros programas de formación, tenemos que tener dos tipos de elementos o de indicadores. Aquellos que son cuantitativos, es decir, lo que se puede medir en base a cifras y porcentajes, o porcentajes, algo que con el metro lo podemos medir y valorar perfectamente. Y luego los cualitativos, que, bueno, pues son menos observables desde el punto de vista cifra, pero sí nos podemos centrar en pautas de actuación que son claramente observables. Es decir, si hay una mejor atención al cliente, si los plazos o las fechas con los cuales los empleados trabajaban antes y trabajan después se han mejorado. Es decir, algo que a veces es difícilmente apreciable, pero que hay una sensación, un feeling que nos permite hacer esa valoración, esa medición. Siempre basándonos en evidencias, nunca en suposiciones, sino algo que realmente sea evidente y claro, no en algo fútil. No olvidar que todo es medible.
Y como os decía antes, hay una pequeña reflexión que os quisiera hacer. Con esto prácticamente estoy acabando y espero que a partir de ahora podamos tener la oportunidad de recibir preguntas vuestras relacionadas con la presentación y con el caso. Leído en Google, que esto es algo que muchas veces lo podemos utilizar a papá Google para ese tipo de pequeñas bromas, pequeñas. El financiero le pregunta al director gerente, dice, ¿qué ocurre si invertimos en el desarrollo de nuestros empleados y luego nos dejan? Al final se marchan. Y a lo que el Chief Executive Officer, el gerente de la empresa, que es, para eso está en ese puesto, el más sabio, dice, ¿y qué ocurriría si no les formamos y al final se quedan? Normalmente hay que utilizar los programas de formación como herramienta de atracción, de retención del talento y de fidelización. Es decir, una persona que entienda, que aprecie, que en su empresa es valorada, que su jefe se preocupa en complementar aquellas lagunas, aquellos gaps que tiene para desarrollar bien su trabajo, bueno, pues le va a costar más el dejar la empresa. Sin embargo, ¿qué ocurre con el que no formamos y además que no tiene oportunidad de recolocarse? No tiene esa empleabilidad que mencionaba antes. Bueno, pues al final nos quedaremos con un colectivo de mediocres. Es decir, una empresa que no forma a sus empleados tiene un alto riesgo de quedarse con un colectivo de mediocres, porque los buenos ya harán lo posible para buscar alguna alternativa. Los buenos empleados son empleables. Entonces, ese tema de empleabilidad yo creo que hay que manejarlo con mucha inteligencia dentro de la empresa. Es el momento del coloquio. La pregunta que me hago es si se ha quedado algo dentro del tintero. Hoy en día ya con las pantallas, con el Word, con el Excel ya no se utiliza el tintero. Esta es una expresión antigua en la cual lo que quiero manifestar es algo que no ha salido del tintero y se ha plasmado en la pantalla. Os ruego que vayáis empezando a transmitir las preguntas. Yo voy a intentar ver cómo la última frase que puedo leer es de Eva, que dice que sí que ha leído el caso práctico, pero sin tiempo a profundizar. Y no sé si soy capaz de ver más preguntas que vayan apareciendo. Me imagino que si vais escribiendo, seré capaz de ver más cosas. Veo que hay alguien que dice que se incorporó a la formación este mismo lunes, con lo cual no ha podido ver. Veo una reflexión que dice, es muy oportuna, dice, la universidad no es práctica, no forman parte del empleo, sino para el conocimiento. Bueno, sin lugar a dudas, es decir, universidad y empresa durante siglos han estado viendo espalda contra espalda. Yo no sé qué es lo que hay que hacer para que universidad y empresa caminen de la mano y que la universidad vea cuáles son las necesidades que realmente tiene la empresa hoy en día para afrontar su plan de desarrollo. Yo creo que tenía que favorecerse mucho más ese acercamiento entre universidad y empresa. Con límites en el empleo, evidentemente. Si hay algún punto de los que hemos pasado en la presentación que os pueda parecer de interés el revisarlo, muy gustosamente podemos ir hacia atrás en la presentación para entrar en, más profundidad.
Veo una pregunta más. Sí, podemos abordar ejemplos de lucro cesante. Como decía el periodista o como decía el entrevistado, dice, me alegro mucho que haga esta pregunta. Lucro cesante es una expresión muy de castellano antiguo, ya casi no se usa. En estos casos es lo que la empresa deja de ganar por el mero hecho de hacer un tipo de acción, la que sea. En este caso, acción formativa. Es decir, el mero hecho de hacer un curso de formación para vendedores. Los posibles pedidos que se pudieran perder, lógicamente con demostración de que se han perdido, por el mero hecho de que el vendedor, en vez de estar en la calle, en la carretera, vendiendo, ha ido a ese curso de formación, eso sería lucro cesante. Si, por ejemplo, cogemos un taller, le vamos a dar un curso sobre trabajo en equipo, y el taller se queda, y además el tutor o el consultor de formación, precisamente para fomentar el trabajo en equipo, dice que tiene que estar todo el equipo, es un taller pequeño, vamos a suponer. Bueno, pues el tiempo que está el taller parado, las máquinas paradas, no están produciendo. Luego, no están aportando dinero a la caja de la empresa. Eso es lucro cesante. Es decir, lo que se deja de ganar por el mero hecho de hacer otra actividad que no es la propia del empleado en su jornada de trabajo. El ejemplo de los pedidos o el ejemplo de las piezas no fabricadas por parte de un trabajador en el taller sería un ejemplo muy claro. Ha comentado que actualmente se planifica a corto plazo y que se debe definir el escenario del futuro. Quizás sea complicado, evidentemente. Si he mencionado 2 veces a Paul Valéry, que es un filósofo y escritor francés, que definió claramente con esa frase la incertidumbre del futuro, es decir, el futuro ya no es lo que era. Si analizáis la frase, en esa frase tan corta están los tres tiempos del verbo condensados. El futuro ya no es actual lo que era en el pasado. Entonces es complicado hacer una previsión. No obstante, el que quiera sobrevivir en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo no sé si habéis oído hablar del concepto VUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Complejidad, incertidumbre, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Es difícil hacer una planificación a largo plazo. Cuando yo empecé a trabajar en las empresas, pues el plan anual era el que dominaba, es decir, hacíamos un plan de qué íbamos a hacer en todo el año. El plan estratégico eran 5 años y a 10 años poca gente se aventuraba a decir qué iba a ocurrir, ¿verdad? Pero hoy en día la velocidad a la que estamos moviéndonos, el corto plazo es el mes. Si lo habéis comentado con los financieros de vuestras empresas, él siempre está viendo cuáles son los resultados de este mes y los compara con el mismo mes del año anterior. No sé por qué razón. Parece como que todos los eneros o todos los febreros son comparables. Posiblemente, si la empresa tiene una estacionalidad fija, evidentemente son comparables. Pero si la empresa no responde a una estacionalidad, es absurdo hacer una comparación enero 2015 con enero 2014. Entonces es complicado. Es decir, manejar los 3 tiempos del verbo, el futuro, el presente y el pasado, pues nos lleva a esa situación que obliga a hacer un ejercicio de imaginación. Hay que ser muy imaginativos para hacer esa predicción, porque no valen las extrapolaciones de una funcionaria aritmética, no valen en absoluto. Se supone que con la formación gana tanto el empleado como la empresa. Por tanto, a corto plazo se puede hablar de pérdidas, pero a largo plazo podríamos hablar de beneficios, ¿correcto? Sin lugar a dudas. Si la formación la hacemos bien, si no enseñamos por enseñar, sino que hacemos una planificación habiendo detectado claramente cuáles son las necesidades. Si dígame, es que yo quiero aprender ballet. Pues mire, no, el ballet no, porque el ballet no encaja con los objetivos de esta empresa. Esta empresa se dedica a fabricar tornillos. No somos una empresa artística. Si fuéramos una compañía de teatro, posiblemente aprender ballet redundaría en beneficio de la compañía de teatro. Pero como la empresa se dedica a hacer tornillos, bueno, pues vamos a centrarnos en los tornillos.
Si planificamos bien la formación en función de esas necesidades, si buscamos unos buenos compañeros de viaje, es decir, unos consultores profesionales que nos van a dar una satisfacción tanto a la empresa como al trabajador, como al empleado, y en orden inverso, tanto al empleado como a la empresa. No olvidar que el empleado es el protagonista. Y si al final somos capaces de obtener una mejora en comportamientos, en actitudes, en habilidades, en conocimientos que redunda en beneficio de la empresa, sin lugar a dudas, la empresa será mucho mejor. No hay que olvidar que los activos de una empresa se dividen en dos grandes grupos, activos tangibles y activos intangibles. Los activos tangibles es lo que podemos tocar con la mano, edificios, maquinaria, vehículos, etcétera. Y los intangibles son, bueno, pues fórmulas, patentes, planos y sobre todo la materia gris de los empleados. Por eso, hace ya unos cuantos años, una empresa que hacía componentes de instalaciones hidráulicas definía como eslogan de su empresa, decía, una empresa vale lo que valen sus empleados. Porque el activo de los empleados posiblemente sea una frase muy manida, que todo el mundo la está utilizando con demasiada alegría, casi está prostituida esa frase, pero una empresa vale lo que valen sus empleados. Entonces, si los empleados son buenos, la empresa valdrá mucho. Si los empleados son malos, la empresa no valdrá. Veo que hay alguna pregunta más, pero mi pantalla, no sé por qué razón, la barra de iconos me tapa la siguiente que la ha escrito Julia. Mientras aparece, quiero insistiros mucho en el corto, medio y largo plazo. Es decir, os van a tocar vivir tiempos muy complicados, tiempos de, como he dicho antes, de volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, sobre todo el ambiguo. Las cosas hoy en día no son lo que parecen, nos dan una imagen, pero luego resulta que la realidad es otra. Empezando por programas de televisión que no responden a lo que uno pensaba que iba a conseguir. Julia, por favor, ¿podrías añadir algo más en tu frase para que yo lo pueda ver en mi pantalla? Es que va apareciendo con lentitud. Es una buena pregunta, Julia. Dice, no he comprendido muy bien cómo se puede calcular el ROI, cómo se pueden medir los beneficios de la formación. Si he puesto, voy a ver si consigo ir hacia atrás a la fórmula. El ROI, vamos a decir, por definición financiera, es beneficio dividido por la inversión y multiplicado por 100. Evidentemente el numerador es complicado. No quiero ocultarlo, lo que pasa es que hay que ser lo suficientemente imaginativos como para ver cómo valoramos esa, sobre todo cuando estamos haciendo una formación en gestión. Los beneficios de un programa formativo en temas relacionados con la gestión de la empresa, pues es complicado porque no lo vamos a ver más que a muy largo plazo. Si estamos hablando de mejorar la calidad en un proceso de fabricación, bueno, pues posiblemente los beneficios los veamos rápidamente. Si antes teníamos tantos defectos por cada 1000 piezas y ahora tenemos menos defectos por cada 1000 piezas, ahí ya hemos podido valorar cuál es el beneficio que hemos obtenido de ese curso de formación en temas de calidad. Por eso digo que hay que ser imaginativos a la hora de elegir la herramienta con la que vamos a medir los beneficios de la formación. Me he remitido solamente a poner posiblemente Kirkpatrick, que sin lugar a dudas es alguien más listo que yo, definió estos 4 niveles de evaluación y no metió el ROI por el medio, posiblemente fue porque se dio cuenta que el ROI es difícilmente medible. Pero yo quería hacer ese esfuerzo, sobre todo porque mi experiencia personal, cuando he trabajado en empresas industriales, siempre mi jefe me preguntaba, oye, y sí, muy bien, nos vamos a gastar esto en esta acción formativa, pero ¿cuánto nos queda de beneficio de esto? Y claro, yo siempre tenía una respuesta difícil. Hablaba siempre en términos ambiguos de mejorar la calidad, el ambiente, el clima de trabajo,
Y claro, podía surgir, evidentemente, por parte del financiero, dice, oye, estamos gastando tanto en la formación de los empleados y luego al final resulta que se nos marcha, nos dejan la empresa. Pero claro, es que lo contrario pues puede ser mucho peor. Es decir, ¿qué ocurre si no gastamos el dinero, no invertimos en formación y al final se nos queda la empresa, se nos quedan los mediocres? Hay una frase que se suele comentar en términos empresariales que dice que muchas veces entramos en una empresa atraídos por un proyecto muy interesante, muy atractivo, muy ilusionante, y la mayor parte de las veces nos marchamos de la misma empresa por culpa de un mal jefe. Me gustaría que hicierais una reflexión a título personal cada uno de vosotros, si habéis tenido experiencias de entrada y salida en varias empresas, cuántas veces os han vendido la moto, como se dice en términos coloquiales, os han vendido la moto de qué guapos somos, vaya empresa buena que tenemos, aquí vas a tener toda tu trayectoria profesional, vas a alcanzar las metas que tú quieras, y cuando llega la dura realidad, al cabo de los meses o de los años, nos marchamos de la empresa por culpa de que tenemos un mal jefe que nos hace la vida imposible. Lo he puesto un poco a colación de esta valoración, es decir, los intangibles son difícilmente medibles, pero es que si no hacemos ese esfuerzo, al final si tenemos un jefe autoritario, si tenemos un jefe que se preocupa poco por el desarrollo personal de todos y cada uno de los empleados, al final nos quedaremos con una empresa vacía o una empresa de mediocres. Lorena pregunta por la planificación en el mes. ¿Puede dar la sensación de no planificación, de que está tapando baches? Sin lugar a dudas, Lorena. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero por desgracia son los tiempos que nos toca vivir. Como he dicho antes, cuando yo empecé a trabajar, el corto plazo era el año, el medio plazo eran 5 años, el largo plazo eran 10. Hoy en día el financiero está obsesionado por cerrar el mes contablemente, no espera a que termine todo el ciclo anual, si es que la empresa tiene una estacionalidad de 12 meses, sino que quiere saber lo que ha ocurrido ese mes, y además con el riesgo de que hagamos trampas en el solitario. Cuando se llega al cierre del mes, ¿cuántas veces el financiero no dice o no pregunta cuántas facturas tenemos pendientes de emitir y si las metemos en este mes para que este mes quede más gordo? Porque no le preocupa el mes que viene, le preocupa este mes. Pero por desgracia es lo que nos toca vivir y es lo que os vais a tener que acostumbrar a tratar con ello, porque vamos a otras velocidades muy distintas a las que íbamos hace unos años. Y posiblemente lleguemos a ir a velocidades superiores, no lo sé. Ese mundo VUCA que os mencionaba antes, volátil, incierto, complejo y ambiguo, es complicado. Ana comenta, uno de los problemas actuales que está asociado en España es el déficit en el empleo, pero estamos en continua formación para fomentar la empleabilidad de nosotros mismos. Es aquí un curso. Tengo la sensación de que se va en direcciones totalmente opuestas. En algunos países, un máster o carrera se hace para formar a personas para un determinado puesto. ¿En qué estamos pensando en España? ¿Podrías escribir algo más, Ana, para que pueda subir el texto en mi pantalla y poder ver el resto de la frase? Aquí. ¿Cómo se podría mejorar? Porque al fin y al cabo tendríamos mejores empresas, así como recursos humanos. Los másters, en mi opinión personal, no estoy hablando ahora en estos momentos, es cátedra, ni en nombre de ninguna escuela de negocios. El máster inicialmente se diseña como un complemento de formación para aquellos estudios universitarios en los que no se abarcaba de una forma holística toda la formación empresarial. Un ingeniero, sobre todo con la especialidad de mecánico, eléctrico, químico, electrónico, informático, etcétera, de caminos, canales y puertos, estaba muy enfocado en su profesión. Pero no había estudiado filosofía, humanidades, no había estudiado contabilidad, no había estudiado finanzas, no había estudiado sociología, relaciones humanas para trabajar con la gente, etcétera. Entonces tenía unas carencias porque en el momento en que pasaba de la etapa técnica
a la etapa de gestión, hay 3 etapas básicas que todo empleado tiene que cubrir si quiere tener éxito en su carrera profesional. La etapa manual, la etapa técnica y la etapa de gestión. La etapa manual la podemos simplificar en, bueno, pues trabajar con las propias manos, pero puede ser un trabajo también de habilidades técnicas. La etapa de gestión, ya estamos hablando de gestionar un grupo de trabajo, ya estamos hablando de dirigir, de coordinar, de aunar esfuerzos para que un proyecto se lleve a cabo. Y si no son cubiertas correctamente, estamos perdidos. Entonces, al ver esas carencias, evidentemente aparecen los másters en los cuales se da una formación holística de gestión empresarial. Entonces, ya no es tanto que el máster se hace para formar a personas para un determinado puesto. Yo creo que no. La formación específica para un puesto se da con un curso específico. El máster, si está bien diseñado, salvo que sea un máster, entre comillas, muy concreto para una acción formativa, entonces ya no se podía hablar casi de máster, sino estaremos hablando de curso específico. Está pensado en dar una formación holística más renacentista a un técnico que le capacite a trabajar en no importa qué niveles de la empresa, porque comprende la empresa de una forma global. Porque al fin y al cabo tendríamos mejores empresas y mejores recursos humanos, sin lugar a dudas. En el tema de recursos humanos a mí me toca muy directamente porque he sido testigo de la transición que hemos sufrido en los últimos años. Se ha producido por culpa de los expedientes de relación de empleo que se ha buscado la solución fácil de las prejubilaciones. Nos hemos encontrado con que las empresas tienen ahora un vacío generacional. No hay un solape entre la generación anterior y la generación posterior, y en el campo de recursos humanos yo creo que es donde más se nota, porque os falta un referente. Si os vais a dedicar el día de mañana a recursos humanos, os falta el referente de la experiencia, de lo vivido de una forma inmediata. No digo que cualquier tiempo pasado fue mejor, eso es una tontería, porque el tiempo pasado no se puede recuperar, pero sí el aprovechar la experiencia y sobre todo que el cambio generacional se haga de una forma suave. En una familia es importante que exista el abuelo, el padre y el nieto, la abuela, la madre y la nieta. No estoy haciendo ninguna distinción de género, Dios me libre. Pero es importante que haya ese solape generacional, de forma que todos van aprendiendo. El nieto aprende del abuelo, aprende del padre, y cada uno juega su papel. Los masái dicen que para educar a un niño en la tribu hace falta toda la tribu. Entonces aquí yo creo que nos hemos quedado sin parte de esa tribu, entre comillas, no quiero hacer ninguna comparación odiosa, pero nos hemos quedado por culpa de esos expedientes de relación de empleo, esas prejubilaciones que han cortado la pirámide de edades, las ha cortado de una forma brusca, nos hemos quedado sin esa continuidad en la función de recursos humanos. Por otra parte, continuidad que ha de matizarse, porque lógicamente las nuevas tecnologías van a tal velocidad que, bueno, yo tengo compañeros de profesión que con el ordenador no se entienden, pero no se entienden porque hablan idiomas totalmente distintos. Pero vamos, con esto quiero cerrar la respuesta un poco a Ana, en la cual hablaba de cómo se podría mejorar. Yo creo que la formación hay que intentar, vuelvo un poco al símil que he puesto, universidad y empresa han estado viendo espalda contra espalda. Yo creo que es básico que haya un acercamiento más rápido, de forma que la universidad responda a las necesidades de la empresa, para que la empresa ya reciba profesionales perfectamente formados y no tenga que invertir ningún dinero en formación, porque la empresa, como he dicho al principio de la presentación, al principio de la charla, la empresa está para ganar dinero. A lo mejor soy un poco bruto a la hora de hacer los comentarios, pero quiero que os recalque bien ese concepto, es decir, ¿por qué la empresa tiene que dedicarse a formación cuando existen estamentos que teóricamente tenían que dar esa buena formación? Por terminar un poco este debate, esta respuesta, a estas alturas del partido, una empresa no tenía que gastar ni un euro en dar clases de formación de inglés. El inglés tenía que venir por añadidura. Por desgracia, en este país, en España, el inglés es una asignatura pendiente todavía, pero tenía que venir por añadidura, tenía que venir ya
desde el jardín de infancia, ¿no? Olaya, creo que si se pone la pantalla en modo completa puede leerse bien todas las intervenciones. La tengo en modo completo, ¿eh? Pues tenías mucha razón, Olaya. Siempre os he dicho al principio que yo venía aquí para aprender, ¿eh? Entonces acabo de ponerla en modo completo y ahora lo veo con total claridad. Muchas gracias, Olaya. Isolda, durante la presentación nos recomendó la lectura de un libro. ¿Puede repetir el nombre de la lectura? Un momento que vaya al principio, porque son tantos los libros que uno recomienda al cabo del día. Sí, está en la transparencia número... No lo sé, no está puesta. Es la quinta disciplina, The Fifth Discipline, de Peter Senge. Como vais a tener la presentación a vuestra disposición, por lo menos es lo que tengo entendido por la Escuela de Negocios y Dirección, lo podéis ver en el pie de... pero es la quinta disciplina, Peter Senge. Gracias por la reflexión, vuelvo a repetir, Ana. De nada, Ana. Y que me ha gustado lo del traspaso de información intergeneracional. Es que es así, es decir, yo a lo mejor, y esto es una indiscreción personal que hago, yo perdí a mi padre cuando tenía 9 años. Falleció cuando yo tenía 9 años y bueno, pues es una laguna que tengo. Y entonces, bueno, pues a la hora de educar a mis hijos y a mis nietos, bueno, pues a veces noto que me falta ese referente. Mi madre hizo lo que pudo en suplir a mi padre, pero falta el padre. Entonces, como hemos cometido la felonía en recursos humanos en la última, yo diría en la última década del siglo XX y la primera década del siglo XXI, de abusar, y digo abusar con mayúsculas, de la utilización de las prejubilaciones con los seres, hemos cortado la carrera profesional con personas que tenían 50 años, que estaban en lo mejor de su carrera profesional. Y como empresa y sindicatos no fuimos capaces de encontrar una solución más compleja, sino que fuimos a la solución fácil, dijimos, ¿por dónde cortamos? Pues por la edad, y así evitamos discriminación. El que tenga más de 50 fuera. Diseñamos un plan de prejubilaciones, una especie de salida de paracaídas más o menos cómodo, confortable, y nos inventamos las prejubilaciones para que no hubiera demasiada pérdida económica, prejubilaciones que han costado un riñón, han costado un Perú. Las prejubilaciones, no nos hemos dado cuenta hasta qué punto es una carga. Posiblemente parte de estas crisis que estamos viendo ahora, una parte, no digo todo, el ladrillo ha tenido la suya, pero el cortar el desarrollo profesional de una serie de personas que por el mero hecho de tener más de 50 años ya no servían para trabajar, eso la historia nos va a juzgar. Y como digo, para bien o para mal, en generaciones anteriores todos hemos tenido la oportunidad de tener el abuelo, el padre, el hijo en continuidad, con lo cual el aprendizaje ha sido mucho más sencillo que no es decir, corto por aquí y el sustituto, que es más joven, que tiene 24, 25, 30 años, que se las componga para ver cómo soluciona el problema. No sé si con esto he aclarado el tema del sorape intergeneracional. Hemos visto cuáles son los objetivos y los beneficios que tiene la empresa y el empleado. Yo me pregunto, si la formación está centrada en la obtención de beneficios propios, ¿cómo se puede mantener la fuga de talentos? Si esos empleados pueden percibir la formación como una forma de aterrarse en la empresa, en vez de, por ejemplo, ser una posibilidad de promoción. Por eso he dicho antes que la empleabilidad hay que manejarla con mucho cuidado. El financiero del chiste que mencionaba antes, pero ahora a ver un momento que voy a ver. Esta pequeña broma de
del financiero que discute con el... Evidentemente, yo hice un programa de trainees hace ya muchos años, bueno, relativamente muchos, finales del siglo pasado, en el cual el trainee entraba en la empresa sin ningún puesto concreto, se contrataban ingenieros y economistas para que fueran el día de mañana a ocupar puestos de cierta responsabilidad. Y nos metíamos en un programa de formación dentro de la empresa, más que formación era entrenamiento. ¿Por qué? Porque lo que hacían era aprender en el puesto de trabajo. Es decir, estaban aproximadamente un periodo de 3 meses en cada puesto de trabajo, mantenimiento, fabricación, comercial, recursos humanos, pasaban por varios sitios, de forma que al final de un año, año y pico, bueno, pues en función de la formación básica que habían recibido en la escuela y ese entrenamiento que habían recibido en esa especie de noria que habíamos diseñado para el programa de trainees, la asignación de la persona al puesto de trabajo fuera mucho más acertada. Bueno, pues yo recibí críticas en el comité de dirección de algunos de mis colegas que decían, bueno, ¿por qué nos estamos gastando este dinero si luego al final del programa de formación algunos se nos marchan? Y yo lo que les decía, digo, lo que tenemos que ser es capaces de ilusionarles para que ellos aprecien esto como un valor y se queden. Pero si se marchan, no debemos preocuparnos, porque les hemos formado y se marchan a una empresa que puede ser la competencia, evidentemente, pero puede ser una empresa complementaria a la nuestra, y se marcha gente formada y preparada. El país va a crecer, porque hemos dado una formación a toda esta gente. Entonces, no se trata de intentar recibir un beneficio inmediato, con ese ROI que os mencionaba en la función, en la ecuación, pero sí el saber que estamos educando y formando a una nueva generación. Que luego esa persona se va a marchar al extranjero. Bueno, pues ¿qué se va a hacer? Ya volverá. Luego a lo mejor esa persona que se marcha a la empresa de la competencia, al cabo de unos años la volvemos a recontratar. Y entre lo que hemos formado nosotros y lo que se ha formado en la competencia, tenemos un empleo mucho más cualificado. Es decir, hay que ir un poco más allá de mirar el ombligo de nuestros propios beneficios, sino que hay que ver el beneficio a nivel empresa, a nivel sector, a nivel país. Evidentemente, hay fórmulas que utilizan algunas empresas para decir, bueno, yo te subvenciono, te doy esta formación, te pago este máster, en algunos casos, pero con la contrapartida de que tú firmas una cláusula en la cual no te vas a marchar de la empresa en X tiempo. Si te marchas antes, lógicamente lo que no puedo hacer es atarte, no estamos en los tiempos de la gleba, estamos en otros tiempos mucho más libres. Si te marchas antes, tú me tienes que devolver, en función de la anticipación de tu marcha, me tienes que devolver una parte de ese curso de formación. Hay ciertas dudas, inclusive, si desde el punto de vista legal, laboral, esas cláusulas son leoninas o no son leoninas. Pero bueno, se pueden buscar siempre fórmulas de permanencia, de garantizar la permanencia en función del esfuerzo que ha hecho la empresa para formar a su empleado. Lo que sí es importante es que hagamos un balance y que cuando vayamos a diseñar ese plan de formación y hagamos esa valoración de lo que nos cuesta, tengamos un mínimo de garantías de que el empleado se va a quedar con nosotros, es decir, que valore el esfuerzo que estamos haciendo y para eso hay que comunicarlo. No vale solamente decir, oye, mañana te presentas en tal sitio que vamos a empezar un curso de formación. No, hay que vender bien la operación de formación, hay que venderla con la suficiente inteligencia como para que el empleado se percate de que la empresa está haciendo un esfuerzo para mejorar sus competencias personales y profesionales, que está invirtiendo en él para el futuro. Pero yo creo que el tema de la formación hay que verlo de una forma mucho más holística, mucho más global. Hay que salir del ombligo de la empresa y verlo como algo que redunde en beneficio de todo el país. A lo mejor soy un poco Quijote, pero esa es mi forma de pensar. Ana dice, si en la zona de provincia de Castellón, en el sector de la cerámica, se ha notado muchísimo, ahora como técnico de selección no se encuentra fácilmente gente formada para ese ámbito. Entiendo que quieres decir que la crisis se ha notado en Castellón, evidentemente, y tal vez no haya habido muchos procesos de selección. Sin lugar a dudas, el proceso de selección para mí es muy entrañable porque es una fase primordial en una empresa.
Como he dicho antes, una empresa vale lo que valen sus empleados. Si hacemos una mala selección, tendremos malos empleados de entrada. Y hay gente que dice, bueno, ¿y por qué gastamos tanto tiempo en hacer una selección de cubrir un puesto de trabajo? Bueno, la solución fácil es salir a la puerta de la calle, seleccionar al primero que pasa y decirle, a ti te contratamos. Nos podemos equivocar o podemos acertar, pero bueno, es una forma de selección, sobre todo, muy barata. El problema está en que la función de la selección del talento es una función que exige mucho tiempo. Hay que hacer muchas entrevistas, hay que conocer, hay que haber visto a mucha gente para tener bien claro el colimador, los diferentes niveles de selección, la gradación que tenemos que aplicar en la selección de cada candidato. Y evidentemente la única forma de hacerlo es haciendo muchas entrevistas. Si por desgracia no hay procesos de selección, bueno, pues no tendremos la oportunidad de practicar la selección. En sustitución estarían las entrevistas de evaluación del desempeño o las entrevistas por competencias, la evaluación por competencias, que es una forma de practicar la puesta en evidencia de los valores, de las actitudes, de las aptitudes de cada empleado, compararlas con un patrón que ya tenemos definido cuando hemos hecho la valoración de puestos de trabajo y hemos definido el perfil de competencias de cada puesto, y haciendo ese ejercicio con las personas que ya están dentro de la empresa, bueno, pues es una forma de complementar la formación en estos temas de selección. No sé si ahí lo que comentabas entre el sector de la cerámica de Castellón y la selección. Como técnico de selección no se encuentra fácilmente gente formada para ese ámbito. Me imagino que te estás refiriendo a que habiendo una crisis. Bueno, pero lo que hay que hacer en un proceso de selección muchas veces no es única y exclusivamente contratar para el aquí y el ahora. El aquí y el ahora es fácil. Necesito a alguien que sepa inglés y que sepa un determinado paquete informático, hago una prueba de inglés, hago una prueba informática y ya tengo cubierto el puesto. Hoy en día tenemos que pensar que la contratación se hace con una visión estratégica a más largo plazo. Entonces hay que buscar competencias que estén directamente relacionadas con las competencias que exige la propia empresa. Los valores, las competencias que ha definido la empresa como competencias básicas, tiene que verlas reflejadas en el candidato. Y yo creo que la selección hay que hacerla de una forma mucho más holística, mucho más global, que no la específica, es decir, tú eres un técnico en cerámica, bueno, pues si no sabes cerámica no te contrato. No, hay que ir un poco más allá. Dice, me refería por el tema de los seres que has comentado. Evidentemente, si se han hecho muchos expedientes de relación de empleo, pues posiblemente no tengamos candidatos para encontrar fácilmente profesionales para ese. Por eso digo que ha sido una auténtica felonía lo de las prejubilaciones asociadas a los expedientes de relación de empleo. ¿Más preguntas? Nos quedan todavía unos 20 minutos de charla. Pensar que lo que no digáis ahora vais a tener que callar para siempre, como se dice en las bodas. ¿Alguien quiere hacer alguna revisión con más detalle de alguno de los puntos? Hay una cosa que podría ser muy enriquecedora. Si alguien de los escuchantes os atrevéis, alguna experiencia positiva o negativa que hayáis tenido en algún programa de formación, de forma que nos pueda ilustrar lo que se debe y lo que no se debe hacer en un programa de formación desde el punto de vista del sufridor de la acción formativa.
si estuviéramos abordando un seminario orientado hacia la selección del talento, evidentemente sí que podrían salir muchos ejemplos de situaciones positivas, agradables, de situaciones negativas, desagradables de cualquier proceso de selección en el que hayáis participado, en búsqueda de empleo. Pero vamos, estamos hablando de la formación en la empresa y creo que sería bueno, si alguno habéis tenido la oportunidad de pasar algún curso de formación, que podáis manifestarlo y así poder hacer un pequeño debate. A veces los silencios me dejan la duda de si no se ha entendido nada de lo que he dicho o por el contrario estaba lo suficientemente claro como para que no haya comentarios. Vuelvo a insistir en esta diapositiva del coloquio, es decir, habéis echado en falta algo que dentro de vuestras expectativas pensabais que ibais a encontrar en esta videoconferencia y no lo habéis encontrado. Alba dice que no ha recibido ninguna formación. Desgraciadamente, las empresas que he trabajado no he recibido formación. En mi caso, trabajaba en un departamento de prevención de riesgos laborales donde se exigía formar a los trabajadores conforme el convenio de la construcción. Lorena, la única formación que se daba era de prevención. Es un tema importante, es un tema interesante el que tocas porque la prevención de riesgos laborales en las empresas ha caído como una especie de mosca impertinente. Es decir, es una especie de impuesto revolucionario que la legislación vigente nos ha puesto a los que trabajamos en recursos humanos y en las empresas y como por ley hay que dar un número de horas tanto a los formadores en prevención como la que tienen que recibir los propios empleados en esta materia, pues al final la prevención cae como una especie de losa. Si yo sé que tengo que pagar, que pasar por esto, entonces la gente suele ir a buscar el formador más barato, porque dice, como legalmente lo tengo que hacer, pues a ver si me cuesta lo menos posible, y entonces busco un formador en temas de prevención de riesgos laborales al menor coste posible. Lo saco inclusive casi hasta subasta, sin darnos cuenta de que estamos trabajando o que estamos hablando de un tema tan importante como la salud y la seguridad de uno mismo. Es decir, no estamos hablando de la calidad del producto que a lo mejor no vamos a utilizar. Una empresa que se dedica a hacer pasta de dientes, pasta dentrífica, sale al mercado, pero los empleados no la compran porque saben que es mala. Entonces, bueno, pues me preocupa poco el tema de la calidad porque como hay otras alternativas, pero resulta que cuando estamos hablando de prevención de riesgos laborales, estamos hablando de mi salud y de mi seguridad, no de la vuestra, que también me puede preocupar, pero claro, como no os veo la cara, no sé cómo sois a distancia, pues me preocupa poco. A mí me preocupa mi salud y mi seguridad. Y resulta que es un tema de formación que lo hacemos casi por mandato obligatorio, por imperativo legal, y lo estamos haciendo mal. De hecho, bueno, pues todavía existe mucho accidente de trabajo, mucho accidente fatal en las empresas, por el mero hecho de que sí, damos esa formación, pero porque lo manda la ley, si no, no lo haríamos. Ana comenta, dice, valoran más que tú vengas ya formado. En todas las empresas en que he podido estar he tenido que aportar mi formación. Eso sin duda crea déficits. La formación que se usa es sin duda in situ en el puesto de aprendizaje por error. Evidentemente es un poco la línea de lo que comentábamos, Ana, al principio de la videoconferencia. La empresa, en pura teoría, no debería hacer ningún esfuerzo formativo. Se supone que hay otros estamentos que son especialistas, pero claro, como por desgracia nadie es perfecto, y por desgracia, como he dicho antes, empresa y universidad siguen viviendo espalda contra espalda, pues claro, ¿qué ocurre? Que la empresa no quiere gastarse dinero en formación porque pretende que ya el alumno venga formado. Pero resulta que el alumno no viene tan formado como la empresa estaba esperando.
o viene formado en materias que a la empresa no le interesa en absoluto. Y entonces se encuentra con ese gap entre lo que imparte la universidad y lo que necesita la empresa. Entonces, si ese gap fuera mínimo, lógicamente viviríamos un mundo de utopía, un mundo feliz, de Aldous Huxley. Por desgracia, lo que hay que hacer es complementar esa formación. Y lo que hay que hacer, evidentemente, es ser lo suficientemente inteligente y astuto como para decir en qué tipo de formación voy a dedicar mi esfuerzo para conseguir esa estabilidad, esa continuidad, esa retención del talento, que tanto importa. El problema que tienen las empresas hoy en día con esta crisis es que en el momento que se salga de la crisis, que algún día saldremos, evidentemente, el empleable buscará otra oportunidad, porque si hemos estado abusando de la crisis para tener salarios mileuristas en el mejor de los casos, o tener unos mini jobs y unos empleos basura, por utilizar el lenguaje que utilizan últimamente los periodistas, los medios de comunicación, pues al final nos encontramos con eso, con que el bueno saltará y se marchará, y el malo, entre comillas, no quiero tampoco ser tan maniqueo del bueno y el malo, pero los mejores se marcharán y los mediocres se quedarán. Y al final tendremos una empresa de mediocres. Es lo que tiene que ver el empresario. ¿Qué es lo que quiere a largo plazo? ¿Una empresa de buenos profesionales o una empresa de mediocres? Si es que quiere competir en este mundo tan competitivo. Y la formación en prevención. Bueno, antes había otro. Pienso que hay que hacer también entrevistas. Sí, sin lugar a dudas, la calidad de la formación la veremos a través de entrevistas personales. Ni siquiera el cuestionario, lo he comentado ya de pasada antes. La formación en prevención sí que se da por obligación, como comentas, y los sindicatos realizan formación en temas de prevención psicosocial. Bueno, aquí todo el mundo intenta, y aquí este es un tema que no quiero entrar por no ser políticamente incorrecto, pero yo creo que, bueno, a río revuelto, ganancia de pescadores, yo creo que con eso entiendes, ha habido demasiada gente que se está metiendo en este barullo de la formación y se están haciendo bastantes tropelías, tanto en la calidad de la formación impartida como en el destino de los fondos que se están dedicando a la formación. Ven un poco esa pregunta original que hacía al principio. ¿Debe la empresa dedicarse a dar la formación? ¿Deben los sindicatos dar formación? ¿O la formación tiene que impartirla las empresas, las instituciones especializadas como es los institutos, las escuelas de negocios, las universidades, las escuelas de ingenieros, etcétera? En mi trabajo, la empresa organiza muchas formaciones, la mayoría de ellas online. También he podido asistir a algunas formaciones presenciales para desarrollar competencias en el área de mi trabajo. Cornelia, me alegro mucho de que tu empresa organice muchas acciones de formación. Lo que hace falta es que sean acciones rentables. Ya no tanto en el sentido del ROI, como mencionábamos antes, pero sí que tanto empresa como trabajadores, como empleados, perciban que eso sirve para algo. Que en el fondo es lo que me gustaría percibir a mí. El problema está en que no vamos a tener mucha forma muchos medios de contrastar el resultado, el beneficio que habéis recibido vosotros de esta conferencia de hoy por la tarde. Cornelia, tal como cuentas, algunas presenciales, me gustaría que valoraras un poco cómo percibes tú la formación online frente a la formación presencial, de una forma sencilla, si hiciera esa comparación entre la formación online y la formación presencial. Olaya, mientras Cornelia puede responder a esta pregunta que le he hecho, esta petición de comentario, Olaya dice: entiendo que será una multinacional o una empresa grande. En mi experiencia, las pequeñas y medianas no apuestan por la formación. Evidentemente, una empresa multinacional tiene más medios, tiene más posibilidades. Es decir, los grandes números lo soportan todo. El pequeño taller, la pequeña empresita, pues lógicamente
tendrán menos posibilidades. Pero no en vano se pueden aprovechar cualquier tipo de acción que pueda surgir. Hay cursos online, hay MOOCs que son totalmente gratuitos en Internet. Si el empresario es empresario, no es un dueño o un amo de la empresa, sino que realmente es un emprendedor, ya buscará la forma de enseñar. Solamente con su propia actitud, todos los días cuando va a trabajar, a lo mejor está enseñando ya al empleado. El mero hecho de saludarle por la mañana con una sonrisa, a lo mejor ya le está influyendo lo suficiente como para que la actitud del empleado frente al cliente, si es que el cliente trata directamente al cliente empleado, pues le va a suponer un acicate. Es decir, si mi jefe me sonríe y me dice buenos días, yo a mi cliente también le voy a decir buenos días y voy a sonreír. Dice, ¿cuántas empresas multinacionales hay en España? La mayoría son pequeñas y medianas. Bueno, hay más de las que parecen, ¿eh? No olvidemos que inclusive en sectores de alta tecnología, en sectores de banca, en sectores de energéticos, en sectores de construcción, sobre todo de construcción de obra civil, tenemos empresas multinacionales. El españolito tenemos que ser bastante pesimistas, bastante derrotistas, pero en España hay empresas multinacionales. Cornelia me responde que las formaciones presenciales transmiten más aspecto práctico de la formación y dan la oportunidad de feedback directo, sin lugar a dudas. El mero hecho, ahora vosotros tenéis la oportunidad, vosotras, no quiero en absoluto utilizar el masculino plural genérico, tenéis la oportunidad de verme solamente la cara, es decir, no habéis tenido mucha oportunidad de verme gestos, expresiones con las cuales apoyo con más o menos fuerza los comentarios que hago, ¿verdad? Creo que es un sistema lo suficientemente cercano como para que a través de una serie de soporte gráfico podáis seguir el discurso y sobre todo por lo menos ver la cara del profesor, del que transmite. Pero sin lugar a dudas el debate en una clase presencial como la que estáis viendo en la transparencia que está en pantalla, bueno, pues permite esa interacción. El chat, bueno, pues estáis viendo que también da bastante de sí, es decir, la oportunidad de que plasméis vuestras inquietudes, bueno, pues eso facilita que hayamos enriquecido la presentación, que no deja de ser un ladrillo, algo muy duro, muy seco, lo enriquecemos con este comentario. Ana dice, la verdad es que nunca había realizado un curso con videoconferencia. La verdad es que está siendo muy productiva y hay un buen feedback. Te agradezco mucho, Ana, este comentario, porque es lo que pretendo. Es decir, como veis, yo no soy ninguna persona joven. He llegado a las nuevas tecnologías pues casi a empujones, no soy digital native, pero enseguida me di cuenta que, a pesar de la frialdad del medio, porque, como digo, tengo la desgracia de no poder ver vuestras caras y escuchar vuestras voces, pero intento con esta forma de transmitir que esto sea algo más cálido que no un mero speech, como últimamente critican los periodistas al presidente del gobierno que se comunica a través del plasma. Intento que esto sea algo más que un plasma, sobre todo que no sea una plasta. Te agradezco que el comentario que haces de que hay un buen feedback. Con esa intención se hace. Nos quedan 6 minutos, por ser más o menos rígidos con el horario. Tampoco quiero... bueno, primero porque tenéis que ir a cenar y yo también. Habrá que pensar en cenar. Pero os quedan 6 minutos para esas últimas preguntas que se hayan quedado todavía en el tintero y no las hayáis plasmado en el chat. Aprovecho también para deciros y agradeceros sobre todo que no he visto, por lo menos no me he percatado de que haya habido deserciones en el transcurso de las 2 horas. Está el número de participantes, que es 10 en total, incluido yo, no haber desaparecido de la pantalla,
con lo cual es una buena señal. Lorena pregunta que si aparte de esta charla imparto alguna otra. Sí, hay 2 más previstas con la escuela. Si no recuerdo mal, es en el mes de noviembre, segunda semana y cuarta semana. Ahora no tengo la agenda aquí a mano, pero me imagino que os irán informando con antelación, porque tengo preparadas 2 más. También con un caso práctico que podéis leer, de forma que sirva de base para el coloquio. Mientras escribís algo más, bueno, pues haceros una pequeña reflexión sobre los puntos que me imagino que por lo comentado lo habéis tenido en cuenta. Los costes de por los que pregunta el director financiero de esta empresa Otero Sociedad Anónima, básicamente, más importante, si la formación se da dentro de la jornada de trabajo, son los salarios de los trabajadores, pero claro, no debemos quedarnos ahí. No hay que olvidar que además de los salarios hay una serie de primas y de complementos salariales que son importantes. Los costes sociales, es decir, seguridad social, todo lo que está relacionado con los costes sociales de la empresa, que viene solo un 28% del salario total, del salario bruto. Los costes del consultor y de sus ayudantes, si es que tiene ayudantes, todos los suplidos que va a cobrar el consultor, es decir, los desplazamientos, las dietas, si tiene unas comidas o tiene que pernoctar en algún sitio, los materiales que va a facilitar, las pizarras, el material didáctico, si da información en pendrive, en fin, todo lo que va alrededor de esos materiales, viajes de los propios empleados, si la formación la vamos a dar fuera de la empresa, bueno, pues desplazamiento, alojamiento, dietas, los metros cuadrados que he mencionado antes, tanto si son de la propia empresa como si son del hotel o de la sala que hayamos alquilado para dar la formación. Normalmente alrededor de la formación siempre hay alguna actividad lúdica, unas comidas que se hacen al principio o al final, se celebra no sé qué, y se dan unos pequeños trofeos o un pequeño certificado como que ha acudido al curso y lo ha cubierto con satisfacción. Y como he dicho antes, el lucro cesante, que aun siendo una palabra de castellano viejo, es eso que la empresa deja de ganar por el mero hecho de tener a sus empleados quietos en un sitio, por decirlo de una forma muy rápida. Ana se empieza a despedir, dice que no hay ninguna pregunta más, ha quedado muy claros los contenidos. Con la información de la presentación podemos ir revisando más adelante. Sí, yo creo que la ventaja que tiene el haber preparado esta documentación con bastante texto, que no es el momento de leerla, bueno, pues podéis descargarla, la presentación, y poderla revisar con la tranquilidad y el tiempo que queráis, sobre todo en el momento en que creáis oportuno que tenéis que aprovechar esa documentación. ¿Alguna pregunta más? 2 minutos y cerramos. O si podéis contestar de una forma muy rápida para que yo saber que está todo claro, podemos ir cerrando. Es decir, una especie de saludo de despedida. Por mi parte, el saludo de despedida es tan sencillo como agradeceros la atención prestada durante estas 2 horas. Habéis sido muy gentiles con el capítulo de ruegos y preguntas, de debate, porque ha sido muy enriquecedor por lo menos para mí, espero que para todos vosotros, y un saludo hasta la próxima intervención. Si no recuerdo mal, parece que era una el día 11 o 12 de noviembre y otra a finales, 20 y tantos. Está relacionada con el estudio y valoración de puesto de trabajo y algo también relacionado con retribución, si no recuerdo mal. Pero vamos, me imagino que la escuela os irá anunciando con anticipación y os enviará el caso práctico de cada una de las videoconferencias. Veo que hay saludos. Por mi parte, nada más. Desearos mucha suerte en lo personal y en lo profesional, y hasta una próxima intervención si nos vemos en el mes de noviembre. Muchas gracias.